Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Pineda, interpreté al doctor Francisco y a un soldado. Me parece que alguien ya había visto mi trabajo y entonces por allegados igual también ahí mandé mi material, mandé mi reel, fotografías y fui a hacer un casting a la universidad. Para mí resuena la dureza de esos tiempos, la dureza de los hombres, cómo eran educados en esos tiempos, que no podían, y más un doctor, un doctor prestigioso, pues no podía decir palabras de cariño, tenía que ser íntegro, tenía que ser firme, tenía que ser directo. No se mostraban los sentimientos de los hombres y de las personas en ese entonces, ¿no? El doctor Francisco se encarga de ayudar a la mamá de Fátima porque va a tener un hermanito. Entonces es un doctor muy firme, es un doctor que sabe bien lo que hace, pero es un doctor que ya no cree en la magia, que es muy científico y que cree nada más en los hechos. Y al toparse con Fátima, pues una niña chiquita creyendo en la magia contra un doctor ya grande que no cree, hay un choque ahí, ¿no? Por convencer a la niña que la magia no existe. Trabajar con todos los estudiantes en ese entonces, la verdad es que fue muy sencillo. Todo lo tenían súper coordinado. Es más, hay llamados que uno va súper profesionales y que no llegan por ti a tiempo o no empiezan a tiempo, no tienen como los esquemas, te dan un llamado y estás esperando horas en el camper. Pasan muchas cosas, pero trabajar con ellos fue una gozadera. Lo tenían todo como muy bien planeado, qué querían, qué tomas querían. Entonces fue súper fácil. Yo, de hecho, no lo llamaría un corto estudiantil, sino un corto totalmente profesional. Las enseñanzas que me dejó el Minto, primero la magia, seguir creyendo en la magia, seguir creyendo y persiguiendo tus sueños, y pues que el trabajo en equipo puede salir muy, muy bien, ¿no? Que es dejar el ego, también dejar los egos de todas las personas ayudó muchísimo. Había como una clara dirección, había producción y todo, pero cada quien sabía el trabajo que tenía que desempeñar y entonces eso ayudó a que todo fluyera rapidísimo y que saliera esto. Pues fue increíble, la verdad es que hicimos clic desde el principio, desde que nos conocimos todos, todos grandes seres humanos, todos grandes actores, algunos ya los conocía, otros no los conocía, pero todos íbamos a trabajar y todos teníamos muy presente la meta que teníamos que lograr. Entonces, detrás de cámara, bueno, yo era completamente diferente al doctor Francisco porque me la pasaba jugando con Fátima. Eh, Tuvimos mucho tiempo también para dentro de las locaciones. Me acuerdo muy bien de una presa con una vista maravillosa, entonces era increíble compartir con Maripaz y con todos los compañeros, igual también pues estar en la naturaleza, oler la naturaleza, vivir la naturaleza y pues jugar un poquito y disfrutar, no nada más trabajar, sino también disfrutar el trabajo que estás haciendo. Yo creo que varias cosillas. Primero, un personaje muy importante en el Minto Escarlata es el ambiente, es la ambientación y es el lugar. Entonces, estar en esa hacienda ya de por sí, pues ayudaba mucho también para poder crear tu personaje y para poder meterte en personaje, ¿no? Ver esas camas viejas, el vestuario, ver los caballos, cabalgar los caballos, eso ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces, como producción es algo que también muchas veces que en el lado profesional no se ve. Y en el lado del crew, la verdad es que todos, como les decía, todos tenían su función bien hecha y pudimos sacar el proyecto muy rápido y como se destinó y como estaba planeado. Mira, el año pasado estuve prácticamente 5 meses
haciendo una telenovela con Victoria Rufo que se llamaba Citas Ciegas. He hecho también ahorita muchos capítulos para Sin Miedo a la Verdad. Estoy ahorita en Caer en Desamor y Imperio de Mentiras. También actualmente estoy haciendo esto. Ahorita por la pandemia pues tenía un proyecto muy importante, una serie para Netflix en Monterrey, pero pues nos estamos esperando tantito que ya regresará. Y dándole, estoy escribiendo ahorita también, me ayudó también este tiempo para escribir una serie. Entonces estoy escribiendo una serie que se llama El Cuarto Piso, que me gustaría mucho llevar, y la voy a llevar a cabo igual también, tanto actuando y escribiendo. Yo creo que tienen que ver el Mintó porque es parte de una historia también de México, ¿no? Ver cómo era México en ese entonces y por qué hay que creer en la magia, por qué hay que volver a ser niños y hay que creer en lo que quieres y perseguir los sueños que tienes en la mente, ¿no? Y no permitir que nadie diga que esas cosas no existen.